Buen día. Yo presentaré el tema Psicofisiología de las adicciones para la unidad 3, análisis y discusión de artículos en psicofisiología. Para comenzar, durante mi investigación encontré que la psicofisiología de las adicciones es un campo interdisciplinario que estudia las bases biológicas y psicológicas del comportamiento adictivo. Y mi trabajo tiene como objetivo explorar cómo los factores neurobiológicos, psicológicos y ambientales interactúan para influir en el desarrollo y mantenimiento de las adicciones. Mis objetivos son comprender las bases neurobiológicas de las adicciones, explorar los factores psicológicos que contribuyen a la adicción, analizar el impacto de los factores ambientales en el desarrollo de la adicción y revisar las estrategias de tratamiento basadas en la psicofisiología. Para comenzar, la metodología que empleé en este trabajo es una revisión bibliográfica de fuentes académicas y científicas, principalmente de revistas, como se nos indicó, y algunos libros, algunos estudios de caso en donde se realizaron estudios de imagen. Primero, la definición y el concepto de adicción. Para muchas personas, el concepto de adicción incluye tomar drogas y la mayoría de las definiciones sobre lo que es una adicción se centra en el abuso de las sustancias. Sin embargo, hay un movimiento creciente de autores, de personas, de psicólogos que encuentran una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo muchos comportamientos que no implican consumir ninguna sustancia. Estas adicciones no químicas incluirían conductas como el juego, el sexo, el gaming, el trabajo, las compras, el uso de Internet, este tipo de actitudes adictivas. Las drogas crean un hábito. La adicción es un comportamiento aprendido. Es la exposición repetida a drogas u actividades adictivas que puede impactar el aprendizaje. Al igual que las sustancias adictivas, los comportamientos adictivos como el juego y las apuestas se asocian a una modulación inadaptada de áreas cerebrales clave y redes funcionales implicadas en el aprendizaje y la memoria. El sistema dopaminérgico y la recompensa. La dopamina es esencial en el aprendizaje mediado por recompensa y desempeña un papel fundamental en las adicciones. El consumo crónico de sustancias de drogas puede alterar los mecanismos básicos de aprendizaje relacionados en el córtex prefrontal. Todas las drogas de abuso causan un aumento de la actividad del sistema dopaminérgico mesocorticolímbico. Durante el consumo crónico se producen cambios neuroadaptativos y neuroplásticos que modifican la estructura de este sistema. Los estímulos ambientales relacionados en tiempo y espacio con la droga o con la actividad pueden convertirse en estímulos condicionados que más tarde y por sí solos desencadenarán el deseo no frenable de consumo en la corteza prefrontal, y los cambios neuronales inducidos por el consumo crónico producen hipofrontalidad, que compromete las capacidades emocionales y cognitivas de orden superior y por lo tanto la capacidad de controlar la conducta. Sistema dopaminérgico. Las vías dopaminérgicas se proyectan desde la parte alta del tronco del encéfalo, del área tegmental ventral, la sustancia negra, que es esta área azul, y, el núcleo, al núcleo accumbens. La amígdala, estriado dorsal, que está aquí señalado por el color verde, y la corteza prefrontal, que es lo rojo. La tolerancia es un estado de adaptación biológica en el que se caracteriza por disminuir la respuesta que provoca la administración de la misma cantidad de una droga. Hay varios tipos de tolerancia. La farmacodinámica, que es en donde se presenta cuando después de la exposición a la droga se requieren mayores niveles de la misma para conseguir una respuesta determinada. Metabólica, que es el incremento de la capacidad para metabolizar la droga. Puede ser inducida por la propia droga o cualquier otro agente farmacológico. Y tolerancia cruzada, fenómeno que tiene lugar cuando un órgano o sistema que presenta tolerancia a una determinada sustancia desarrolla tolerancia a otra. La pérdida de la tolerancia se relaciona con el daño neuronal o con la alteración del clearance metabólico. En un momento explico qué es esto. El concepto de depuración o aclaramiento, a lo que se traduce el clearance, implica esencialmente un proceso de eliminación de un fármaco desde el organismo sin referencia al mecanismo del proceso. El síndrome de abstinencia es lo que comúnmente corresponde a una serie de reacciones físicas que aparecen cuando una persona que sufre adicción a una sustancia deja de consumirla. Este síndrome de abstinencia puede aparecer relacionado con cualquier sustancia que tenga el potencial de crear dependencia. El alcohol, el tabaco, la cocaína, cannabis, cafeína, benzodiazepinas, etc.
Este síndrome no es entendido como una enfermedad, sino como una condición que altera el estado de salud, siendo necesaria su aparición en el proceso de deshabituación a la sustancia, cuando alguien que ya está habituado a consumirla la deja por completo. El síndrome de abstinencia agudo es el más conocido. Se trata de una serie de reacciones fisiológicas y psicológicas que aparecen nada más al interrumpir el consumo de una sustancia psicoactiva hacia la que se sufre la adicción. Los síntomas dependerán del tipo de sustancia psicoactiva. Efectos de las sustancias adictivas sobre el sistema nervioso central y la conducta. Las drogas pueden modificar el pensamiento, la conducta y a la larga la forma de ser de la persona. El cerebro es una de las partes más complejas y delicadas del cuerpo, y de él dependen los sentimientos, la forma de pensar, la capacidad de cómo relacionarnos con otras personas. Las drogas son sustancias que actúan sobre nuestro sistema nervioso central. A nivel cerebral, las drogas actúan con los neurotransmisores, alterando y perturbando el correcto funcionamiento, afectando a la conducta, estado de ánimo y percepción. Además, son susceptibles de crear dependencia física y o psicológica. La dependencia física es cuando el cuerpo se acostumbra al consumo de la droga. Es un estado de adaptación que se manifiesta por la aparición de intensos trastornos físicos, como el conocido síndrome de abstinencia del que acabo de hablar. Este aparece cuando se interrumpe la administración de la droga. Y la dependencia psicológica es la de sensación o sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exige el consumo regular o continuo de la droga para producir placer o evitar malestar. Evidencia psicofisiológica y de neuroimagen. Muchos estudios han coincidido que el sistema mesolímbico dopaminérgico, una vía de conducción neuronal que utiliza dopamina como neurotransmisor y conduce los impulsos del cerebro medio a la corteza prefrontal, de lo que ya hablamos anteriormente, sobre todo las proyecciones hacia el núcleo accumbens, posee un papel primordial en el refuerzo de adicciones, tanto de conductas como el juego o el sexo como de sustancias. Este es el centro de la adicción. Se han estudiado las alteraciones inducidas por el consumo crónico de cocaína o alcohol, tanto por lo que se refiere a la actividad cerebral como respecto a receptores o transportadores cerebrales. Además, la neuroimagen estructural, en correlación con la evaluación del deterioro cognitivo, ha contribuido al estudio de alteraciones persistentes que van a dificultar la psicoterapia y el autocontrol conductual del paciente en tratamiento. Durante la realización de estos estudios, los consumidores de psicoactivos como la cocaína mostraron mayores activaciones que los individuos sanos. Esta hipersensibilidad generalizada del estriado ventral se vio acompañada de un perfil de activación anómalo en la corteza prefrontal. Esta región del cerebro es un área mucho más evolucionada y se encarga de la regulación de la propia conducta, siendo capaz de inhibir los comportamientos automáticos e impulsivos que favorece el estriado ventral. Los resultados del estudio indicaron que en los consumidores de cocaína se produce una alteración del equilibrio funcional y estructural que existe normalmente entre el estriado ventral y la corteza prefrontal. Esto conllevaría dificultades en la atribución de prioridades, la toma de decisiones y la inhibición de conductas inadecuadas. Estos déficits pueden explicar diversas manifestaciones de la adicción como son la búsqueda compulsiva de drogas y los problemas de autocontrol. Los investigadores postulan que el hecho de que se encuentre alterada no solo la función cerebral, sino también su estructura, explicaría las grandes dificultades experimentadas por los drogodependientes para abandonar el consumo de la droga y el alto número de recaídas que presentan estos pacientes. Estrategias de tratamiento. Aquí hay dos que van hacia la terapia, que se enfocan en el tratamiento terapéutico del paciente, pero también en lo que nos enfocaremos, ya que esto es lo principal que afecta a la psicofisiología, es en la farmacoterapia. Primero empezaré explicando las dos que implican una terapia. La terapia cognitivo-conductual. Esta se enfoca en modificar los patrones de pensamiento y comportamiento relacionados con la adicción. Se trata de cambiar, de alterar la conducta del paciente hacia la sustancia, hacia la actividad de la que tiene una adicción. Y existen también famosas terapias de grupo y redes de apoyo, que son grupos como Alcohólicos Anónimos, en donde hay un entorno de apoyo mutuo que es esencial para la recuperación, sí, del paciente, pero no es el único camino hacia el tratamiento. Finalmente, ahora enfocaré más mi exposición a la farmacoterapia,
que es el uso de medicamentos para tratar los síntomas de abstinencia y reducir la recaída, principalmente. Las investigaciones demuestran que en el tratamiento de la adicción a los opioides, ya sea analgésicos recetados o drogas como la heroína o el fentanilo, el medicamento debe ser la primera línea de tratamiento, porque por lo general se le combina con alguna forma de terapia conductual o apoyo psicológico profesional, de lo que ya hablamos. También hay medicamentos para tratar la adicción al alcohol y la nicotina. Hay varios medicamentos y dispositivos que pueden ser útiles en distintas fases del tratamiento para ayudar al paciente a dejar de consumir drogas, continuar con el tratamiento y evitar las recaídas. Una de ellas es el tratamiento de la abstinencia. La primera vez que un paciente deja de consumir drogas puede experimentar varios síntomas físicos y emocionales, entre ellos inquietud o insomnio, depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. Ciertos medicamentos y dispositivos de tratamiento alivian estos síntomas, lo que hace más fácil que se deje de consumir drogas al no tener estas dificultades una vez que se detiene el consumo. Ayuda para continuar con el tratamiento. Ciertos medicamentos de tratamiento y algunas aplicaciones móviles se utilizan para ayudar al cerebro a adaptarse gradualmente a la ausencia de la droga o de la actividad. Estos tratamientos actúan en forma lenta para prevenir los deseos intensos de la droga y tienen un efecto calmante en los sistemas del organismo. Pueden ayudar a los pacientes a enfocarse en la ayuda psicológica profesional y otras psicoterapias relacionadas con el tratamiento contra las drogas. Finalmente, ayuda para evitar las recaídas. Y la ciencia nos ha enseñado que los factores de estrés relacionados con el consumo de drogas, como gente, lugares, situaciones y estados de ánimo, y el contacto con las drogas son los desencadenantes más comunes de una recaída. Y los científicos han creado terapias para interferir con estos factores desencadenantes y ayudar a los pacientes a continuar su recuperación. Conclusiones. Mi primera conclusión es que el consumo repetitivo de sustancias que producen placer y euforia pueden conducir al desarrollo de una adicción. Este trastorno de naturaleza crónica y recurrente se caracteriza por la pérdida de control sobre el uso de la sustancia. El consumo crónico de determinadas sustancias puede producir alteraciones tanto funcionales como estructurales que pueden persistir durante la recuperación y que pueden reflejar el sustrato neurobiológico del malestar persistente o de ciertos déficits cognitivos o conductuales que pueden contribuir a la recaída de un paciente. Y finalmente, la neuroimagen puede aportar nuevos conocimientos sobre el trasfondo neurobiológico de las drogodependencias y puede contribuir decisivamente al desarrollo de su farmacoterapia. Estas son mis referencias, en donde consulté la información, y gracias.